empezá a darle, dijo. Me colocaba agujas y después les pasaba picana a las agujas. Una sesión que debe haber durado aproximadamente 4 horas. Me ponen una pistola en la vagina. Yo estaba embarazada. Esperaré serenamente, con tranquilidad espiritual y de conciencia, el juicio de Dios y de la historia a mi conducta. Señores jueces, más allá de toda justificación, de todo perdón, de toda amnistía, la historia no los absolverá. Y con este pedacito de lo que es este documental, El Juicio, estamos ya con el gusto de recibir a su director, también guionista, Ulises de la Orden, quien bueno, estuvo al frente de este titánico trabajo de llevar 530 horas a poco menos de 3. Gracias por estos minutos. Por favor, buen día. Gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar acá en Montevideo, porque además estás en el marco de un festival de cine internacional que es el de Cinemateca, que trae estas joyas y trae también la posibilidad de poder conversar directamente con directores, en este caso como tú. Cuando además tenemos tan fresca, y no lo pensaba preguntar al final, pero te lo pregunto ahora, la película Argentina en 1985... ¿cuál fue el desafío, el enfoque que tú te planteaste? Una cosa es de ficción, más allá de que está basada en un hecho real, como son el juicio de las juntas militares, que tanto nos resuena el día de hoy. Pero tú trabajaste y solo se ve eso en este documental. ¿Cuál fue el enfoque que vos pensaste al inicio, que me imagino que ha cambiado muchas veces, ¿no? Sí, nosotros empezamos a trabajar, o yo empecé a trabajar, como empiezan estas ideas medio caóticamente, hace muchos años, ahora unos 10 años, con la idea de contar el juicio de las juntas militares, pensando que este evento tan importante de la historia argentina estaba un poquito fuera de agenda. Entonces, como cineasta, en algún momento me picó la idea, bueno, ¿y si cuento el juicio? Y en esa primera instancia de investigación, lo primero que aparece son este archivo de 530 horas, son 531 tapes Sumatics, que era el sistema de broadcasting sí, esos grandes. De ATC de aquella época, del 85. Y aparece inmediatamente que hay una digitalización de eso. Así que ahí salí a buscarlo. Y bueno, una vez que lo logré, que tuve el material cedido por una organización que se llama Memoria Abierta, que gestiona archivos, la primera pulsación fue, bueno, esto es una película para hacer con este archivo. Y había que ir a ver realmente si ahí radicaba una película, ¿no? Si había... Y nos encontramos con un archivo televisivo que tenía algunas características muy concretas. Primero era un lenguaje de televisión de la década del 80, un poco anticuado ya, sumamente rígido, pero había ahí los testimonios de primera mano, dichos por primera vez en sede judicial, con una democracia de 2 años. O sea que el juicio está hecho a flor de piel, digamos, ¿no? Las testigos y los testigos que testimonian, muchos que incluso vienen del exilio a testimoniar, tienen un coraje, una valentía y una decisión de hacerlo, lo mismo que la Fiscalía y los jueces, ¿no? Y bueno, un poco la motivación era contar este juicio para toda la juventud que nació en democracia. Ya están cumpliendo 40 años este año, en Argentina estamos conmemorando 40 años ininterrumpidos de democracia. Y entre muchas otras variables, yo creo que este juicio fue realmente el parteaguas. Después de este juicio en Argentina nunca más va a haber, ojalá, pero creo que nunca más va a haber una dictadura militar y una solución por la vía de la violencia, los problemas políticos y que tenemos y económicos, que son muchos, digamos, ¿no? Entonces, creo que a pesar de todo, nuestra democracia es sólida y en gran parte gracias a este juicio. Bueno, esa era la idea de contar este juicio. ¿Cómo fue la selección del material? Porque recién veíamos el último que hablaba era Galtieri. Hablan poco, hablan muy poco los militares. Lo que hablan es lo justo. Hay momentos hasta de humor, a mí me sorprendió, pocos, pero hay que de alguna manera hacen aflojar un poco, y testimonios desgarradores. También muy cuidados me parecieron, ¿no? Esos testimonios duros, pero se pueden ver. ¿Cómo fue esa selección? Porque me parece que ahí radica también el qué es lo que vos querías mostrar, porque deben haber otros que son mucho peores. Bueno, nosotros hicimos una primera instancia de trabajo de visualización y catalogado de las 530 horas de archivo. Eso nos llevó como 7 meses.
Y ese catalogado y planillado de todo el material fue fundamental para poder editarlo, ¿no? Nosotros fuimos a contar la historia del juicio, entendiendo que el juicio era una puesta en escena, hay un conflicto muy concreto, varios conflictos muy concretos y fuerzas que se oponen a partir de ese conflicto, y eso nos servía para estructurar la película, pero que teníamos que movernos con libertad en términos de cronología, había que armar una estructura dramática propia a la película. Y Qué difícil para vos como guionista, ¿no? Porque Bueno. guionar una película, pero en este caso, este documental, sin narrador. Sí. Llevó centenares de versiones de guión, 2 años de montaje, docenas de versiones de montaje, ¿no? Y en algún punto, cuando ya teníamos un corte más acotado, el primer corte tenía 8 horas y media. Cuando teníamos un corte más acotado lo empezamos a hacer ver. Y a hacer ver por los jueces, a hacer ver por Moreno Campo, que es de la Fiscalía, es el fiscal adjunto que vive todavía, por Madre de Plaza de Mayo, por sobrevivientes, y empezar a escuchar sus devoluciones, a ver dónde entendíamos nosotros que teníamos que poner el ritmo, dónde teníamos que poner la intensidad de algunas cosas. Y por ejemplo, como vos decías, ¿no? El tema de la tortura y la narración de la tortura, eso fue una devolución que nos hicieron de Madre de Plaza de Mayo, que nos pidieron que bajemos un poco, que era demasiado. Yo creo que la película es muy fuerte. Igual hay testimonios desgarradores, ¿no? Es en momentos difícil de ver, pero la apuesta era que no sea imposible de ver, que sea digerible, que la pudieran ver aparte menores de edad. La película la pusieron prohibida para menores de 13, yo creo que está bien, que chicos de 14, 15 ya la pueden ver. Pero hicimos ese trabajo para escuchar las devoluciones y poner la intensidad donde tenía que estar, digamos, ¿no? Claro. Cuando te preguntaba al principio de los focos o el enfoque, hay por lo menos algunos que me llamaron la atención, por ejemplo, el papel de la Iglesia, de un lado y del otro. Claro. ¿No? Me pareció muy interesante, porque a veces es como un rol olvidado, ¿no? En todo esto. Bueno, hay una cosa muy interesante, que en el juicio se había dicho todo. El rol de Iglesia, el fin lucrativo de la dictadura o el rol de los empresarios, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños. Todo eso que fue dicho en el juicio, medio que pasó de largo. También la Fiscalía tenía que probar que esos 9 comandantes eran responsables de delitos que se habían cometido en lugares y momentos donde posiblemente o casi seguramente ellos no habían estado. Entonces tenía que probar el plan sistemático, que las órdenes no habían sido verbales, que los grupos de tarea respondían a la estructura militar, por más que estuvieran encubiertos. Entonces, la Fiscalía tuvo que trabajar sobre las cosas que podía probar para que hubiera condenas. Entonces estos delitos por ahí pasaron de largo. También hay que ponerse en el año 85, otra sociedad, en Buenos Aires. Es un juicio que también es un juicio con rasgos patriarcales, porteños, de clase media. Todos los jueces eran hombres. Eso mirado del de hoy me llamaba la atención. La gran parte de los es un juicio asistentes masculino. también. Sí. Sí, bueno. Que además las caras de cuando las mujeres hacían sus testimonios vinculados al robo de hijos, a las violaciones, sobre todo, o a torturas sexuales, las caras, yo decía, si hubiera una mujer enfrente tenía otra cara. Qué valentía, ¿no? Aparte de esas Sí. mujeres, en el año 85, yo permanentemente insisto, ¿no? Es el año 85. Sí. Y de todas formas, el gran logro es que el juicio se haya terminado, que se haya hecho, digamos, ¿no? Que todo esto haya sucedido, que hayan habido sentencias. Entonces hubo delitos que pasaron de largo, pero que luego esos testimonios son prueba para todos los juicios que se siguen haciendo hasta el día de hoy. Claro. Digamos, ¿no? Te quería preguntar también por si fue pensada la visibilidad que le diste a más de un caso de Uruguay. Porque hay, no sé si mencionar, pero bueno, uno es el de Sara Méndez, otro está mencionado el caso de Semán Michelini. Mirá, ¿Lo pensaste o surgió? Porque además sale el tema de la coordinación. claro. ¿Quisiste meterlo? En el año 85 no se hablaba del Plan Cóndor todavía. El Plan Cóndor surge de una documentación que se le secuestra a un agente de la DINA chilena en un allanamiento en Buenos Aires posteriormente al juicio,
que ahí había documentación que mencionaba el Plan Cóndor. A la altura del año 85 no se hablaba del Plan Cóndor, pero la Fiscalía sí presentó una cantidad de testigos que testimoniaban para contar la coordinación internacional. Nosotros trabajamos por tema, no por caso. Entonces no podíamos profundizar en cada caso, porque cada caso ameritaba una película en sí. Todo el tema de los uruguayos y toda la cuestión de automotores Orletti, y hay una película para hacer sobre eso. Lo que queríamos contar nosotros es la coordinación internacional. Y ahí, por supuesto, el caso de Sara Méndez, de la familia Micheletti, etcétera, Rodríguez Larreta, hay varios uruguayos que testimonian, que pasan por los centros de tortura y exterminio en Argentina y que después son enviados clandestinamente al Uruguay. Así también había casos de paraguayos, bolivianos, chilenos. Entonces la idea era contar un poco esa coordinación internacional. Michelini, ¿no? Michelini. También una parte, La Noche de los Lápices, con esos testimonios de jóvenes recién salidos, donde hubo bueno, la muerte de estudiantes, de chiquilines. Seguro. Para mí fue una parte muy emocionante, que ha sido contado antes en película. Es decir, también, ¿cuál es ese riesgo que tomaste al ver desde otro punto de vista y nada, desnudo así? Yo creo que la potencia era siempre el testimonio en primera persona de los sobrevivientes, de vuelta, dicho por primera vez en sede judicial, ¿no? Pablo Díaz, que es el testigo que testimonia sobre la Noche de los Lápices, testimonia en estado de emoción todo el tiempo, ¿no? Es muy impresionante. Y por supuesto que es un caso emblemático, pero es otro de los esfuerzos que hicimos, bueno, contar la edad de las chicas y los chicos que desaparecían, ¿no? Desde 14 años en adelante, además de los niños que desaparecían, de los niños menores, bebitos. Y las torturas a niños, ¿no? A niños, el peso estipulado, no vamos a decir lo que tenían que tener para poder torturarlos, y eso nos habló. ¿Cómo dialoga, porque tenemos que ir redondeando, pero cómo dialoga este documental, el juicio, con la película de ficción que se conoció, bueno, a fin de 2000, del año pasado, ¿no? Argentina 1985, porque me imagino que dialoga como... Sin duda, capaz que te pegó mal al principio, ¿no? Como en televisión te primerearon. Nosotros veníamos trabajando mucho tiempo antes. Lo que pasa es que hacer una película documental de estas características lleva años. Claro. Y claro, uno piensa que este tema es mío, ¿no? Y después te das cuenta que este tema no es de uno, sino es de todos, por lo menos de todos los argentinos. Yo creo que es un tema de toda la humanidad. Y la película de ficción, sin lugar a dudas, que introdujo el tema. Yo vengo de mostrar el documental en medio mundo y en todos lados conocen que hubo un juicio de las juntas militares en Argentina. Antes de esto, yo creo que ni en Argentina se acordaban del juicio de las juntas militares. O sea, de esa forma, una película con esa potencia, que llegó tan lejos, con tanto éxito, introdujo el tema y lo dejó planteado. Hoy en día se habla, es tema de conversación. Digamos, sí, ¿no? y facilita para ver el documental, que realmente, yo le comentaba a Ulises, es estremecedor, es iluminador también. Y bueno, agradecerte por estar acá y también por el documental, porque realmente vale la pena verlo, porque es esa historia viva, historia o memoria que no podemos perder. Gracias y bueno, buen disfrute aquí por Montevideo. Seguro, vengan hoy a la noche a la Cinemateca, Sala Citarrosa. 19 horas en Sala Citarrosa se exhibe el juicio. Y los que no lleguen a verla hoy, en breve en quinoa.tv, quinoa con K. Y búsqueme en Instagram, si no, que Ulises ahí de la Orden. Ahí gracias. Va. Muchas gracias.